Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de abril. Vamos a empezar por fin un tema nuevo, que es el tema 10 de derivadas. Es un tema muy importante. En general todos los temas tienen su importancia dentro de un curso académico, pero este me parece especialmente interesante porque os va a proporcionar unas herramientas muy valiosas para que en los futuros cursos sepáis hacer pues cosas utilizando estas herramientas. Digamos que hoy es como si os hubierais matriculado en un curso de bricolaje y esta fuera la lección de cortar tablones. O sea, a lo mejor en sí el hecho de saber cortar tablones bien no parece especialmente útil, pero resulta que después, cuando queráis construir una estantería o un mueble para vuestro salón, sí que va a ser útil y necesario. Entonces, como este es un tema que a mí me parece bastante importante y además es que es algo muy diferente, es decir, es un concepto bastante distinto a todo lo que hayáis podido ver anteriormente, me preparé por aquí incluso un pequeño esquemita. Vale, lo que vamos a ver entre esta semana y la que viene son estos detalles sobre las derivadas. Vamos a empezar viendo hoy el concepto de derivada y después vamos ya entonces a meternos en cuál es su definición, ¿no? Cómo podemos calcular la derivada de una función en un punto, que veremos que es utilizando un límite. Para eso nos servirá lo que estudiamos en las semanas anteriores. Veremos también esa derivada de una función en un punto, qué significa a nivel geométrico, y es que es muy curioso porque resulta que su significado es algo que ya conocemos. Así como las derivadas ahora mismo sonarán a chino o como mucho os resultarán familiares porque os las nombré varias veces, ya os las fui anunciando en meses anteriores, la cuestión es que el significado de lo que es la derivada de un punto, el valor de la derivada en un punto, es algo que conocemos y desde hace mucho tiempo además. Así que, no sé, a mí me parece bastante curioso, vaya. Luego, una cosa es lo que vale la derivada en un punto, ¿no? La derivada de una función en un punto, y otra cosa es la función derivada en sí misma, porque es que resulta que esto de las derivadas es una cosa que tiene bastante miga, porque resulta que a partir de una función, o sea, de una fórmula, x al cuadrado o logaritmo de lo que os ocurra, podemos obtener otra función que es distinta, pero que dependiendo de cuál fuera nuestra función inicial tenemos que saber cómo calcular. De ahí que esté aquí apuntado lo de las reglas de derivación, que consiste en, dependiendo de cuál sea mi función inicial, pues tengo que hacer una serie de cosas utilizando unas reglas que os sabéis, como si fuera la tabla de multiplicar, por así decirlo. Dependiendo de cuál sea nuestra función inicial, sabremos cómo se calcula nuestra función derivada. Y después, ¿todo esto para qué va a servir? O sea, yo con esto de cortar tablones, ¿qué voy a poder hacer después? Pues sobre todo dos cosas. Por una parte, estudiar funciones y en concreto estudiar si crecen o decrecen en un punto y luego en un intervalo y cómo es su curvatura, si cóncava o convexa. Esto hasta ahora lo sabemos hacer de una manera, viéndolo en la gráfica, pero gracias a nuestros grandes conocimientos dentro de unos días de derivadas, yo os voy a poder dar una función y vosotros, sin necesidad de representarla, vais a poder decirme, oye, en este intervalo crece, en este otro decrece, y la curvatura es de esta manera y de esta otra en estos intervalos, y encontrar los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Y la otra gran utilidad es para resolver problemas de optimización. ¿Qué significa esto de problemas de optimización? Pues que tengo unas determinadas condiciones de un proceso, un problema en general, y quiero buscar, pues por ejemplo, las dimensiones máximas de cierta habitación para que la superficie, las dimensiones de una cierta habitación, por ejemplo, para que la superficie sea máxima. O cuánto tiene que medir el radio de una esfera para que el volumen sea mínimo, cumpliendo no sé qué otras condiciones. Cosas de ese estilo. Bueno, después de esta súper introducción de casi 5 minutos, que hay que ver lo que me tiro a hablar a veces, claro, como aquí no tengo el límite de 15 minutos, pues me enrollo como una persiana. Pero en fin, esa introducción al concepto de derivada empieza con algo muy sencillo, que es una tasa de variación.
Bueno, por cierto, tengo aquí apuntado esto de apuntes, web y Esbalmiñor. Bien, ¿esto por qué? Porque nuestra guía, vuestros apuntes, a mayores de lo que saquéis de los vídeos y todo eso, van a ser esto. Dentro de la página web del instituto entráis en matemáticas, bueno, en vuestra materia, y tenéis aquí este PDF que tiene una primera hoja de teoría y después 2 de ejercicios. Esto va a ser en principio nuestro material base de trabajo, ¿vale? A mayores también, yo a veces saco ejercicios de aquí, de apuntesmareaverde.org, y si entráis en la materia de mates aplicadas, el capítulo 5 de derivadas tiene también aquí explicaciones, ejercicios, y de hecho de aquí voy a sacar alguno que haremos, no sé si en el vídeo de hoy o de mañana, ahora no me acuerdo porque saqué varios. Con lo cual, si queréis otra referencia, si no tenéis el libro de texto en casa, pues podríais ver estos apuntes. Bueno, decía entonces que empezamos con algo muy sencillo. Dentro de esa primera parte de apuntes del PDF que os acabo de enseñar, que está colgado en la web del instituto, en este vídeo nos vamos a centrar en lo que está aquí en este cuadro azul, que son la tasa de variación y la tasa de variación media. La tasa de variación es una chorrada. O sea, es simplemente ver cuánto varía el valor de la función de un punto A un punto A más H. Pues por ejemplo, la tasa de variación entre 0 y 1 pues será lo que vale en el punto que está más a la derecha menos lo que vale en el punto más a la izquierda, ¿no? Es decir, la tasa de variación, lo escribiríamos así, de la función f entre, por ejemplo, ese intervalo, ¿no? 0, 1, esos dos valores, no tendríamos más que hacer cuánto vale mi función en el punto 1 y restarle lo que vale la función en el punto 0. Y dependiendo de cuál sea la expresión de f, pues eso valdrá unas cosas. A nivel geométrico, a nivel gráfico, por así decirlo, si vemos esta gráfica de la derecha, digamos que esa tasa de variación no es más que coger, y si estos son mis valores a y a más h, o sea, mis valores de x, tendría que ver cuánto vale la función y nuestra tasa de variación sería esta diferencia. No tiene más historia. Lo que es realmente interesante es la tasa de variación media. Esa tasa de variación media, si os fijáis, sus siglas son estas, TVM, y es muy parecida a la expresión, lo que pasa es que está dividida entre h. ¿Vale? ¿Y qué es eso de h? Pues es la diferencia que hay entre los dos valores de x, entonces sería esta distancia de aquí. ¿Vale? Si lo vemos con un poquito más de calma, la tasa de variación, acabamos de decir que es la diferencia entre los valores de y del extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda, y la tasa de variación media sería eso mismo, pero dividido entre la diferencia de valores de x. O sea, ¿de dónde sale esta h? De aquí. Sale de lo siguiente, de hacer el valor de x de la derecha menos el valor de x de la izquierda, o sea, el extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda. A más h menos a, se nos van las a's y por eso nos queda solamente una h en ese denominador. Entonces, en realidad, esto de aquí es lo que varía en vertical y esto de aquí es lo que varía en horizontal. ¿Vale? En este ejemplo, venga, tenemos esta gráfica de aquí abajo a la izquierda. Esta sería nuestra función f de x, que está aquí representada. Entonces os pregunto, ¿cuánto varía el precio? Supongamos que eso es la variación del precio de unas acciones, por ejemplo, durante una serie de días, ¿no? Entonces, ¿cuánto varía el precio del día 5 al día 25? Tendría que decir, vale, en el día 5 yo voy a venir aquí a mi gráfica y voy a ver cuánto vale aquí mi valor de y, que sería, pues, por ejemplo, 3. ¿Y cuánto vale mi valor en el día 25? Pues leería aquí en mi gráfica y sería, bueno, aproximadamente 15, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular la tasa de variación de de f entre los valores 5 y 25, haríamos nuestra función en 25 menos la función en 5. En 25 dijimos que era 15 y en 5
que era 3. Con lo cual, me voy a traer esto un poco a la izquierda para que me quepa una línea. Esa tasa de variación sería 12. 12 euros sería lo que varió el precio de esa acción desde el día 5 hasta el día 25. Y si calculamos lo mismo del día 25 al 30, nuestra tasa de variación de F del día 25 al 30 será lo que valga la función el día 30 menos lo que valga la función el día 25. El día 30 pues son 20, ¿vale? Más o menos, por simplificar. 20 menos lo que valía el día 25, que eran 15, que estos son 5. Entonces, si quisiéramos saber en qué intervalo de días creció más el precio de esta función, o sea, de este producto, de esta acción, podríamos decir que sería en el intervalo del día 5 al día 25, porque subió 12 euros el precio de esa acción, mientras que en el otro solamente subió 5. Pero si ahora nuestra pregunta es cómo de rápido subió el precio, claro, aquí ya nos interesa no solamente cuánto aumentó de precio, sino el espacio de tiempo en el que se produjo ese aumento. Y aquí es donde entraría en juego la tasa de variación media. Nuestra tasa de variación media de esa función entre los valores de x, 5 y 25 vendría siendo lo mismo que teníamos antes, dividido entre cuántos días transcurren, 25 menos 5, con lo que nos quedaría 12 partido por 20, que si simplificamos dividiendo entre 4 nos queda 3/5. Y si ahora hacemos lo mismo en el intervalo que va de 25 a 30, tendríamos 20 menos 15 partido por 5, que nos da 1. Con lo cual, es cierto que en los días del 5 al 25 sube más el precio, pero podemos observar, comparando las dos tasas de variación media, que el crecimiento del precio en el segundo intervalo, en el del día 25 al 30, fue más rápido. Y ahora fijaos, si cogemos y hacemos lo siguiente, este punto y este punto. El primer intervalo que estábamos estudiando, ¿cuál era? Era este, el que iba del 5 al 25. Y el segundo intervalo era este otro, el que iba del 25 al 30. Si cogemos esos puntos y trazamos una línea recta, aquí tendríamos (25 menos 5), aquí f de 25 menos f de 5, y si apuntamos los mismos datos en el otro intervalo, ¿no?, que sería el de este tramo de aquí, vemos que tendríamos que esto es f de 30 tendríamos que esto es f de 30 menos f de 25, y este trocito es 30 menos 25. Entonces, lo que quiero decir es, si os fijáis, esa tasa de variación media, ¿cómo se está calculando? Os decía antes que lo que está en el numerador, es la diferencia en vertical entre dos valores, y lo que está en el denominador es la diferencia en horizontal, en concreto de lo que avanza en vertical y lo que avanza en horizontal de un punto a otro. Eso es la definición de pendiente. Y el hecho de que la tasa de variación media del primer intervalo sea más baja
que la tasa de variación media del segundo intervalo, si nos fijamos en estos dos trazos que acabo de hacer, este primero tiene una pendiente menor que este segundo, está más tumbada la primera que la segunda. Y eso se relaciona con las tasas de variación media, porque en realidad eso son las pendientes. Vale, vamos a hacer otro ejemplo. Los beneficios de una empresa A han pasado de 5 millones de euros en el mes de abril a 6,2 millones en el mes de julio. Vale, empresa A, 5 millones el mes de abril, 6,2 el mes de julio. Y los de la empresa B eran 4 millones en el mes de abril y 5 millones en el mes de junio. La pregunta es, ¿qué empresa creció más mensualmente? Si solamente nos fijáramos en el crecimiento, o sea, en la diferencia de estas cifras, ¿no? Diríamos, vale, pues la empresa A, si eran 5 millones en abril y 6,2 en julio, ¿cuánto creció? Pues la diferencia de esos dos, ¿no? Creció 1,2 millones. Y en cambio la B, en abril eran 4 millones y en junio eran 5 millones. Con lo cual, si hacemos la diferencia y vemos cuánto creció, ¿no? Cuánto crecieron sus beneficios, sería 1 millón. Podría parecer que la empresa A creció más, o sea, que los beneficios de la empresa A crecieron más que los de la empresa B. Pero si nos fijamos en el intervalo de tiempo, resulta que la empresa A, para obtener esos 1,2 millones de beneficios a mayores, necesitó 2 meses, porque de abril a julio irían 2 meses, mientras que la empresa B lo consiguió en solamente 3 meses. De abril a julio 3 meses. ¿Cómo lo computaríamos? Abril es el mes 4, julio es el mes 7. 7 menos 4, 3. Junio es el mes 6, abril sigue siendo el 4, 6 menos 4, 2. Entonces, estos 1,2 millones fueron en 3 meses, mientras que este 1 millón fue en 2 meses. Si comparamos las cifras absolutas de crecimiento de los beneficios, la A parece que obtuvo mejores resultados y que le fue mejor, pero si comparamos las cifras relativas y ponemos en juego también el intervalo de tiempo que necesitaron para conseguir esos beneficios extra, pues vemos que es la empresa B la que sale mejor parada, porque eso vendría siendo la tasa de variación media, que sería 1 millón entre los 2 meses, son 0,5 millones al mes, mientras que la empresa A, su tasa de variación media serían 1,2 entre 3, 0,4 millones al mes. Vale, esto de cuánto creció sería la tasa de variación a secas. Y realmente, para poder hacer comparaciones y ver cuál es mejor que la otra o cuál obtuvo mejores resultados, no deberíamos hacerlo con las cifras absolutas, sino con las relativas, que serían las tasas de variación media. Otro ejemplo. Supongamos ahora que tenemos esta función, ¿vale? O sea, no nos dan los datos directamente, sino que nos dicen, oye, tienes esta función C, o sea, la función C, que nos da los costes y que es x al cuadrado más 7x. Nos dicen que es la función de costes y nos proporciona el coste de fabricación de x unidades del producto que sea. Nos preguntan, calcula la tasa de variación media de esa función C entre 0 y 1000 unidades y después también la tasa de variación media de dicha función entre 100 y 500 unidades. Vale. Si queréis, para practicar, parar el vídeo y hacerlo y luego comprobar si lo tenéis bien o no, perfecto. Nuestra tasa de variación media sería el valor de los costes cuando las unidades fabricadas son 1000 menos los costes cuando las unidades fabricadas son 0 entre la diferencia entre los valores de x de ese intervalo que estemos analizando. Voy a escribir ya las dos expresiones para los dos casos que me piden que calcule. Y ahora solamente tendría que sustituir. Bueno, a ver si me cabe aquí. Tendríamos que hacer
¿Cuánto vale c cuando x es 1000? Pues sería 1000 al cuadrado más 7 por 1000, ¿vale? Menos cuando la x es 0, esto vale 0. La función c vale 0. Y ahora lo dividimos entre 1000. Si le queremos poner las unidades a esa tasa de variación media, serían euros por unidad. Y ahora el segundo caso. Vale, si no me fallan las cuentas con la calculadora, esto da 607 euros por unidad. Bueno, metí un pequeño corte para añadir un apartado extra que me permitiera contaros un poco la interpretación de estos resultados. Calculé la tasa de variación media entre 0 y 100, es decir, el coste medio de fabricación cuando las piezas fabricadas son 100 o menos, o sea, el coste de fabricación de las 100 primeras piezas. Lo que podemos observar aquí es que ese coste medio de fabricación de las 100 primeras piezas es, bueno, visto los resultados, bastante bajo, son 107 euros por cada unidad. Las piezas que van de la 100 a la 500 ya son más caras de fabricar, ya son 607 euros por unidad de coste medio. Y si ahora vemos esa tasa de variación media en el intervalo que va desde 0 piezas fabricadas hasta 1000 piezas fabricadas, el hecho de que sea tan alta esa tasa de variación media, ¿no?, que son 1000 euros por unidad, nos está indicando que todavía sube más esa tasa de variación media a medida que vamos fabricando más piezas. Entonces, este proceso productivo sería de la manera que resulta que a medida que vas fabricando más piezas, los costes de producción aumentan, pues por los motivos que sean. Y ahora, actividades propuestas. Estos 3 ejercicios, ¿vale? Haya la tasa de variación media en estos intervalos de las funciones siguientes. Aquí tenéis A, B, C y D. Son 4 polinomios de primer grado. Las calculáis y la pregunta es si creéis que la tasa de variación media de las funciones polinómicas de primer grado es siempre constante e igual a la pendiente de la recta que la representa. Dependiendo de los resultados, lo vemos. Ejercicio 2. Halla la tasa de variación media de la función igual a x al cuadrado menos 1 en estos intervalos de aquí. Misma pregunta, o sea, ¿qué pasa ahora con ese valor de la tasa de variación media? Y luego otro tanto de lo mismo, pero con esta otra función, que es una función cúbica. En esos mismos intervalos. Y bueno, ya os hace aquí un spoiler. Habrás comprobado que en los 2 últimos ejercicios la tasa de variación media no es constante. Vale, ahora sí, lo que quiero que hagáis es que paréis el vídeo, que hagáis estos 3 ejercicios en la libreta, utilizando la calculadora, obviamente, y recordando siempre la definición de la tasa de variación media. Y en cuanto lo tengáis hecho, le dais al play y vemos la resolución por mi parte. Bueno, ya los tengo resueltos y supongo que vosotros también. El primero entonces nos pedía que calculáramos la tasa de variación media en esos 3 intervalos de las 4 funciones lineales que tenemos ahí en los apartados A, B, C y D. Entonces nada, cada una de esas tasas de variación se calcula de esta manera. La primera, por ejemplo, sería el valor de la función en 2 menos el valor de la función en menos 3 partido por 2 menos menos 3. La segunda tasa de variación media sería f de 5 menos f de 1 partido por 5 menos 1. Y la tercera, f de 3 menos f de 0 partido por 3 menos 0, o sea, por 3. Bueno, pues si calculamos esas tasas de variación para cada uno de los apartados, no, simplemente vamos sustituyendo y bueno, pues nada, echando cálculos, vemos que en el primer caso, que la función era igual a 3x menos 4, las tasas de variación media nos dan 3, 3, 3. Segundo caso, la función es igual a menos 2x menos 3, las tasas de variación media me dan menos 2, los voy marcándolos, ¿vale?
antes era 3, menos 2, antes era 3, ahora es menos 2. Apartado C, la función es igual a 0,5x más 2, las tasas de variación media me dan 0,5 y el último, que era igual a x menos 1, las tasas de variación media me dan 1. Esos valores, si os fijáis, coinciden con la pendiente. Aquí la pendiente es 3, aquí la pendiente es menos 2, aquí es 0,5 y aquí, que no aparece, es un 1. Con lo cual la tasa de variación media, cuando la función es una recta, cuando es un polinomio de grado 1, la función, o sea, la tasa de variación media, perdón, se mantiene constante y su valor coincide con el valor de la pendiente de ese polinomio de grado 1. Recordad que los polinomios de grado 1, su ecuación es m por x más n. Esta es la ordenada en el origen y m es la pendiente. Entonces, lo que sea que veamos que aparece multiplicando a la x es la pendiente, y cuando calculemos las tasas de variación media de funciones que sean polinomios de grado 1, resulta que todas ellas nos van a dar igual al valor de la pendiente de dicha recta. Vale, esto es un poco lo que os decía antes. Cuando nosotros veíamos este ejercicio, ¿no?, esas tasas de variación media que estábamos calculando en realidad eran las pendientes de esas rectas entre esos intervalos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando lo que tenemos es, en lugar de una función que es un polinomio de grado 1, tenemos un polinomio de grado 2, como era este caso, x al cuadrado menos 1? Pues resulta que ahora, cuando hacemos los cálculos, las tasas de variación medias ya no nos dan iguales. La primera nos da menos 1, la segunda nos da 6 y la tercera nos da 3. Con lo cual, cuando es una función cuadrática, ya no se mantiene constante. Y es lógico, porque ¿cómo es la función, por ejemplo, y igual a x al cuadrado? Era así. La pendiente de esa función no es siempre igual, ¿no? O sea, aquí está inclinada mucho hacia abajo, aquí sigue siendo decreciente, pero resulta que ya no es tan decreciente, y luego de repente por aquí hay otro tramo en el que la función, ¿no?, la tendencia de esa función es hacia arriba, es creciente. Con lo cual es lógico que las tasas de variación media, si estamos relacionándolos con la pendiente de la función, de alguna manera, pues cuando la función no tiene todo el rato la misma pendiente, como era la línea recta, o así, o así, o así, la que fuera, pues lógicamente no va a ser constante siempre. Y en el tercero, que teníamos una función cúbica, nos pasa otro tanto de lo mismo. Primera tasa de variación nos da 7, segunda nos da 31, tercera nos da 9. De nuevo, si pensáis en cómo es una función de este tipo, es una cosa así. Aquí, si pensamos en la pendiente en cada uno de estos tramos, por así decirlo, es distinta, ¿vale? Va a ser más inclinada o menos dependiendo del trozo en el que estemos, por decirlo así rápidamente. Vale, bueno, pues por hoy entonces lo dejamos aquí. Mañana continuaremos y ya hablaremos propiamente de las derivadas, porque esto era, digamos, el calentamiento.